Saludos cordiales para todos, bienvenidas una vez más a este podcast. Soy Noé y me alegra compartir con ustedes este tiempo para reflexionar, para compartir, para explorar las grandes preguntas de la vida, desde las teorías que han desafiado la mente humana y las filosofías que han moldeado nuestra forma de entender el mundo y entendernos nosotros mismos, entender las relaciones con los demás, entender la política, la economía, en fin, toda la vida en sociedad. Y justamente de eso es lo que vamos descubriendo, ¿no? Vamos buscando siempre unos caminos que nos ayuden como a ir descubriendo esas conexiones como humanos, como seres humanos, pero al mismo tiempo que sean válidos aquí donde estamos, en la ciudad más grande, en el pueblo más pequeñito, en la universidad, en el aula de la clase de filosofía, pero también allá en el barrio. Y en todos estos ambientes donde de alguna manera nos sentimos parte de todo, ¿no? Y eso pues es lo que nos llama la atención. Porque fíjense que estamos viendo que de alguna manera como que vamos a ir descubriendo que como que hay muchas cosas que nos dividen como seres humanos. Muchas cosas vamos pues manejando de la mejor manera, pero a veces como que no siempre es la mejor manera. Da mucho pesar ver cuánta gente muere en guerras en esta época, da mucho pesar ver cuánta gente muere en Gaza, cuánta gente muere en Ucrania. Y así en muchos otros países que en el silencio de los grandes medios de comunicación pues siguen habiendo tremendas guerras internas, ¿no? Y es un pesar porque podemos ir descubriendo que podemos vivir y pensar diferentes. O sea, respetar las ideas de los demás y valorar las propias, pues es algo que nos viene bien a todos. Hemos avanzado en estos temas de la filosofía y los primeros episodios que ya propiamente empezamos a hablar de filosofía, mirábamos que el sentido común, por ejemplo, y el mito, la magia, eran como unos pasos previos a lo que se conoció como filosofía en la Grecia antigua. Y eso de alguna manera pues nos lleva a entender que podría ser que hay un grupo de filósofos que ven el sentido común como parte de unos conocimientos prefilosóficos, pero también así hay otros que piensan que desde ese sentido común no se puede hacer filosofía, ¿no? Que más bien la filosofía tiene que venir de las grandes mentes y muchos filósofos se han encargado de derribar aquella cotidianidad y hacer de la filosofía algo puramente intelectual, académico y riguroso, que como que la ha sacado de la realidad misma, ¿no? Y así podríamos mencionar, por ejemplo, a Hume, que es un filósofo así que derriba todo y pone patas arriba las certezas de la vida ordinaria. Y bueno, son parte de los filósofos, pero también hay otros que piensan que el sentido común no hay que perderlo, ¿no? Y miren, hemos dado cuenta que a partir de la duda del episodio anterior podemos ver que la duda no es una buena, ¿cómo poder decirlo? No podemos empezar a hacer filosofía por la duda. ¿Por dónde hacerlo entonces? Entonces la propuesta es que podría ser algunos pensadores, algunos filósofos, alguna gente que reflexiona así en la academia, piensa que puede hacerse filosofía desde el sentido común, desde la cotidianidad, ¿no? Miren qué raro es que entremos a la universidad y de alguna manera empecemos a hablar como raro, ¿no? Que nadie nos entienda.
y que, por decir algo, en vez de ya no llamar agua, sino llamar H2O. Y es como extraño, ¿no? Que llegas a tu casa y empiezas a hablar como que ya no hablas con el mismo léxico con el que has convivido en el diario vivir de la familia. Entonces sería como muy extraño que un estudiante de filosofía, por ejemplo, después de estudiar a Sócrates, llegue hablando de mayéutica a la casa. Entonces a lo que voy es que como que el sentido común no debe perderse, ¿no? Como que el sentido común debe ser parte importante de esa cotidianidad. Y por mucho intelecto, por muchos libros, por mucha academia, pues más bien eso debe llevarnos a valorar la relación del sentido común. Y por eso algunos autores presentan el sentido común como parte de que podría ser una herramienta importante para empezar a hacer filosofía. Y como les digo, hay pensadores, algunos filósofos piensan que no, como Hume, que tira todo y lo desarma todo, así de la cotidianidad, pero así hay otros que piensan que el sentido común es como un paso previo para hacer filosofía. En este sentido, entonces, es bueno que hagamos como una lista mental de esas creencias básicas que podemos usar, ¿verdad? Como estándares o como criterios que pueden utilizarse, que pueden servir para hablar de filosofía. Y porque siempre hay que dejar espacio para revisar aquello que haga falta, ¿no? Es decir, puede ser que algunas cosas de las que nosotros consideremos como fundamentales para hacer filosofía no sean tan común, que pensemos nosotros que es de uso común o de sentido común, y como ya tradicionalmente se dice, ¿no? El sentido común no es muy común. Entonces, a veces aquello que nosotros creamos que es de sentido común puede ser que no. Pero a lo que voy es que sí se podemos hacer filosofía desde esa experiencia. Es decir, el mito, la magia, la religión y el sentido común no es que los desechamos del todo. Al contrario, han sido modos de conocer la realidad. Modos que se han presentado no perfectos, pero que han ayudado al inicio de la humanidad a entender la realidad. Y por eso, pues sí creemos que el sentido común, algunos, yo soy de la idea que a lo mejor que sí podemos hacer filosofía desde esa realidad del sentido común. Entonces, planteémonos eso, ¿verdad? Porque hay algunos principios en filosofía que podrían tenerse en cuenta. Por ejemplo, hay un principio en filosofía que se llama el principio de no contradicción. Y así, en resumen, podría decir que es aquello que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, ese es como un principio fundamental en filosofía, ¿verdad? Para hacer filosofía tenemos que como que respetar ese principio básico. Un lápiz no puede ser lápiz y no ser lápiz al mismo tiempo. O una computadora no puede ser computadora y no ser computadora al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces eso es como un principio básico de cuando hablamos de filosofía. El filósofo reflexiona sobre lo obvio. Cada cosa es lo que es y no es lo que no es, ¿verdad? O sea, eso es prácticamente como algo que cotidiano, como algo lógico, como algo de sentido común. Entonces el filósofo como que va a empezar a reflexionar sobre justamente eso, de lo básico, de lo que nos encontramos en el día a día, pero visto, contemplado de alguna manera con esa mirada de filosofía. Y vale la pena entonces ir descubriendo que de alguna manera todos pues vamos y podemos ir siendo filósofos, ¿no? En ese sentido de ir descubriendo desde el sentido común aquello que nos puede llevar a pensar un poco más allá de lo que tenemos enfrente.
Entonces, para ir terminando, podríamos decir entonces que la contradicción es signo de falsedad, ¿verdad? Ya cuando encontramos que algo quiere ser y no ser al mismo tiempo, pues ya decimos nosotros, aquí suena extraño, suena raro, aquí no avanza bien el asunto. Si alguien te dice, por ejemplo, esta frase es falsa, nosotros nos preguntamos, ¿es verdadera o es falsa? ¿Verdad? A veces surgen cosas así, ¿no? Que como que le tocan el coco a uno. Repito, si alguien te dice esta frase es falsa, ¿eso es verdadero o es falso? Entonces uno dice, pues depende. Habrá que ver la frase o habrá que ver qué tan cierto es la pregunta o cómo es que está, a qué se está refiriendo, ¿verdad? Habría que uno que analizarla. Pero ya en principio, pues uno ya empieza como a echar cabeza. De alguna manera entonces, pues podemos ir teniendo algunos criterios básicos para ir hablando de filosofía. Primero, que la realidad pues es consistente, ¿verdad? Cuando hablamos del principio de no contradicción, estamos diciendo que nada puede ser y no ser la misma cosa en el mismo sentido y simultáneamente. O sea, eso es básico. Segundo, que los seres humanos podemos conocer verdades completamente universales porque como mínimo conocemos ese principio de no contradicción, que se aplica literalmente a todo lo que es y puede ser sin excepción. Y si lo único que dijéramos de alguna manera de una cosa es que existe o puede existir, ya con eso sabríamos que sí existe. No es verdad que no existe y que si tiene el rasgo X de que existe, no es verdad que no tenga el rasgo X, ¿no? Tercero, espero no enredarlo mucho con apartando el X y de alguna manera eso como para entenderme la referencia que tengo acá. Estoy haciendo como la misma repetición, ¿no? De que una cosa del principio de no contradicción. Tercero, que podemos conocer más allá de lo que directamente, digamos, es sensible. Por último, podemos decir que la realidad entera es consistente. Podemos alcanzar verdades universales y nuestro conocimiento no se limita a lo que nos presentan los sentidos, ¿no? No está mal para haber empezado, ¿verdad?, por alguna cosa que es visible, pero no nos limitamos solo a eso, ¿verdad? Sí tenemos algunos criterios que son como válidos. En resumen, es legítimo pues usar el sentido común como criterio falible para juzgar toda filosofía con pretensión de verdad. O sea que sí, ¿verdad? No, el filósofo no es aquel que se sale, que pierde el sentido común. Por el contrario, hay que más bien aprovecharlo. Segundo, la ley más fundamental del pensamiento y la realidad es el principio de no contradicción, que nada puede ser y no ser lo mismo en el mismo sentido y simultáneamente. Luego, ese principio de no contradicción no puede negarse selectivamente o lo afirmamos totalmente o lo rechazamos totalmente, ¿verdad? El rechazo total de ese principio nos encierra en la irracionalidad más absoluta y destruye todo discurso, ¿verdad? Ya no tendría sentido si rechazamos completamente ese principio. Ni la cuántica, dicen los académicos, ni las lógicas no clásicas suponen un verdadero desafío al principio de no contradicción. Con la aprehensión de este principio, entonces, vemos que la realidad es consistente. Podemos alcanzar verdades universales y nuestro conocimiento no se limita a la experiencia. Interesante, ¿verdad? Poder ir teniendo algunos criterios desde dónde podemos hacer filosofía. Creo que, insisto, pero sí me llama la atención eso que a veces nos ponemos a hablar y pensamos que eso es ya filosofía. Sí y no, ¿verdad? Porque de alguna manera sí podemos encontrar y respetar estos principios como mínimo, como básico. Y luego que desde el sentido común pues podemos hacer una reflexión y respetar esos mismos principios de
de no contradicción. Es como lo básico para hacer filosofía. Entonces, si la duda no nos sirve para hacer filosofía, a lo mejor el sentido común sí puede ser una herramienta importante, fundamental, que nos ayude a respetar este principio básico y que nos dé un buen impulso para ir reflexionando y poner en tela de juicio algunas cosas, ¿verdad?, que se pretenden como verdad y que a veces pues no siempre terminan siendo así. Espero que nos ayudemos, que podamos ir reflexionando sobre la filosofía y sobre todo que nos ayude a vivir en el diario, ¿verdad?, en el trabajo, en nuestra vida personal, en el diario vivir. Espero sus comentarios y saludos cordiales para todos y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.